Hace más de 2000 años, un grupo de personas como tú y como yo tuvo un encuentro que cambió sus vidas para siempre. Caminaron con Jesús, escucharon su voz y fueron testigos de la verdad. Hoy esa verdad sigue iluminando nuestro camino. Si conociera el gran amor que tú me das, comprendería que tu amor es de verdad. Teología al Día es un espacio donde la fe y la razón dialogan con la vida cotidiana. Descubre cómo vivir el Evangelio en el día a día. Deleítate en la riqueza de la doctrina social de nuestra Iglesia Católica. Reflexiones, testimonios, enseñanzas y un puente abierto para hablar de corazón a corazón. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te entrego todo lo que soy. Teología al Día. Conduce Isabela Orellana. Mi corazón te doy. Un cordial saludo, apreciada comunidad de emisora Mariana 1400 AM. Bienvenidos una vez más a este espacio tan especial en donde podemos no solamente formarnos desde lo que somos, desde lo que creemos como católicos, sino que también podemos encontrarnos. Estas son unas vías importantes para el encuentro. Este programa Teología al Día se transmite todos los martes a las 3 p.m. hora local de Colombia, gracias al auspicio de los padres agustinos, a quienes agradezco muchísimo por este espacio y por esta oportunidad. En esta edición de hoy quisiera que me acompañen a responder una pregunta que me he hecho en reiteradas ocasiones. A la luz de tantos acontecimientos que estamos viviendo, pues a la luz de ese episodio que nos ha sacudido a los venezolanos y también al mundo entero, ese terremoto que nos hizo hacernos muchas preguntas, ¿no? Y la pregunta en concreto es, ¿por qué soy católica? ¿Por qué somos católicos? Esto puede tener muchas respuestas o puede no tener respuestas, pero creo que es importante que nosotros nos la hagamos para darle ese sentido al catolicismo en nuestras vidas y a lo que significa desde todo punto de vista, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista espiritual y, ¿por qué no?, desde el punto de vista de nuestra escatológico para nuestra trascendencia. Ciertamente, pues esta es una pregunta muy interesante y que me la hice recientemente. Yo quisiera que juntos la contestemos. No olviden de dejar sus comentarios aquí a través del canal de YouTube, sus preguntas, sugerencias y gustosamente en la medida de nuestras posibilidades les responderemos. Bueno, en primer lugar yo quisiera encomendar este espacio a la Virgen María, razón de mi conversión, razón de esta misión aquí en esta emisora Mariana, porque realmente María nos da esas razones para ser católicos. Ella, pues desde su sí, nos anima a creer en Dios y a creer también esa revelación que Dios nos ha dado en su Hijo. Es decir, Dios se ha revelado al mundo a través de su Hijo Jesús. Qué interesante, ¿no? Y esto pues responde en parte a esa pregunta, en gran parte, ¿no? Al por qué somos católicos, ¿no? El centro de nuestra fe, el centro del catolicismo es Cristo. Cristo resucitado y Cristo que nos invita a cada uno de nosotros a resucitar con Él, por Él y para Él. Cristo que se ha entregado por ti que me escuchas y por mí. Pero volviendo al inicio, yo quisiera comentarles un breve testimonio. Ayer, antes de ir a la celebración eucarística, me asomé por la ventana y era un día lluvioso y le dije a Papá Dios, quisiera
que te reveles hoy desde lo sencillo, desde lo cotidiano, bueno, así como te has revelado a los profetas, ¿no? Así como te revelas a mucha gente, pues revélate si es tu voluntad, pues en mi vida, pues quiero de verdad eh, sentirte, pues, ¿no? Había estado eh, un poquito apagada con todas estas cosas que han pasado aquí, las cosas que uno ve en el mundo, y creo que el catolicismo nos invita a renovar constantemente la fe y a buscar esas razones que responden a esta pregunta: ¿por qué soy católica? ¿Por qué somos católicas? Y fui a la celebración eucarística, y estaba sentada en el banco junto a mi familia, y de pronto veo a mi izquierda a una mujer. Esa mujer estaba cargando a un bebé. Y la mujer, por cuestión de 20 minutos, se levanta del banco, deja el bebé en los brazos de una señora que se ve que la estaba pues ayudando con el bebé. Y el bebé estaba pues un poco inquieto con la señora y abría los ojos, los volvió a cerrar. Y bueno, me distrajo un poquito la escena, pero también fue bonito, ¿no? Traté de escuchar la homilía y traté de estar pendiente de lo que tenía al lado. Y luego la señora se sienta, bueno, regresa de confesarse y se sienta y toma en los brazos a su bebé. Y el bebé comienza a dormir plácidamente con su chupón, ¿no? Con su chupete. Y de pronto el bebé comienza a exaltarse, se ve que tenía algunas pesadillas, se levanta otra vez, se levanta la mirada, mira a su mamá, sonríe, pero una sonrisa realmente tan segura al saber que estaba en los brazos de su mamá, y vuelve a cerrar los ojos y se queda dormidito. Fue una sonrisa y fue una escena muy reveladora en lo cotidiano. Recuerden que les había dicho que antes de ir a la celebración eucarística en la mañana me había asomado en la ventana y le había dicho a Papá Dios: bueno, revélate hoy. Y las cosas de Dios son así. ¿Recuerdan el programa pasado en donde hablamos que la fe no es ciega, en el que hablamos que la fe no es ciega? Y cómo Dios se le manifestó al profeta Elías con una suave brisa, por ejemplo. Aquel hombre, para su misión, que era una misión importantísima, buscaba pues a Dios en lo grandote, en el estruendo, en aquello que sonara, y realmente Dios se le mostró y le reveló su misión a través de una suave brisa, como esta brisa que estoy sintiendo en este momento. Pues bueno, esa escena de esa mamá con ese bebé, pues no solamente para mí significó una revelación muy bonita, sino que me llevó otra vez a esos momentos en donde yo cargaba a mis niñas en mis brazos, las sostenía, las contenía, justamente ahí en el banco, mientras escuchaba la misa. Y creo que nosotros, conforme avanzamos y nos vamos respondiendo cada pregunta, en especial esta, podemos ir descubriendo esos susurros de Dios en nuestra cotidianidad. De esto hemos hablado muchísimo. ¿Por qué somos católicos? Esa escena responde a un Dios que nos sostiene, a un Dios que es Padre, a un Dios que se hace hombre y que nos ha dejado a su mamá. Eso no lo digo yo, pues eso está al final cuando Jesús iba a partir de este mundo terrenal y próximo a su resurrección, pues él le dice a su discípulo amado: ahí está mi mamá, ahí está tu mamá, perdón. Ahí está tu mamá. Es decir, él nos deja a la Virgen María como nuestra mamá. Y toda esta experiencia, y por eso es que la Virgen María tiene un rol tan importante para los católicos, importantísimo. En ningún momento eclipsa la figura de Cristo, y esto lo podemos documentar, y esto ha quedado pues muy bien explicado en la Sagrada Tradición a través de algunos documentos importantes. Uno de ellos pues es el Concilio Vaticano II. Tiene
un espacio dedicado a la Virgen María y varios espacios dedica la Iglesia en sus distintas exhortaciones y documentos a la Virgen María. El ejemplo es esta nota doctrinal que nos dejó el Papa León, nos deja el Papa León XIV sobre el Mater Populi Fidelis, la maternidad de María para con la humanidad, y que aclara ese dogma de la maternidad, o explica, mejor dicho, porque no necesita aclaratoria. Pues bueno, yo creo que María Madre responde también a esa pregunta de la razón que tenemos para ser católicos. Y ese sostén que Dios nos da a través de María, pues Él mismo en Jesús, siendo Jesús, participando de nuestras miserias en la humanidad, haciéndose hombre, haciéndose pequeño, quedándose con nosotros en cada comunión, pues va respondiendo también a esa pregunta: ¿por qué soy católica? Pero vamos a profundizar un poco más, porque nosotros ahora vamos a hacer otra pregunta. ¿Somos católicos por tradición? Porque me lo enseñaron, porque mi mamá y mi papá y mi familia pues son católicos, entonces yo también soy católica. O por revelación, porque Dios me ha llamado y he sentido pues su llamado, he sentido su revelación, o ambas. En este sentido, pues ambas son importantes. Existe lo que se llama la iniciación cristiana, y eso ustedes pues lo saben muy bien. Y los sacramentos de la iniciación cristiana, a ver si saben cuáles son: el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. Y cuando nosotros somos bautizados, hay, a través de ese ritual instituido por Cristo y que queda en manos de la Iglesia para la administración, su administración, a través de ese ritual del bautismo, nosotros pues formamos parte del cuerpo místico de Cristo, es decir, nos hacemos Cristo. Ingresamos a esa verdad de Cristo, que no es otra cosa que la salvación. Ahora bien, esto hay que trabajarlo con la voluntad, porque Dios nos va llamando, Dios nos hace libres, en ningún momento Él nos obliga, pero ya el bautismo nos abre las puertas a esa verdad, ¿no? Y queda en nosotros pues ir descubriendo. Hay otra pregunta, por ejemplo: ¿qué pasa con los niños, los niños que mueren sin ser bautizados? Y esa pregunta me la hice muchas veces porque yo tuve un hermano que falleció antes de que yo viniera al mundo, antes de que yo naciera, y por esta razón, tal vez por miedo, a mí me bautizaron en la clínica. Hubo una rapidez allí, ¿no? Pues desde ese miedo que pueden haber sentido mis padres por este incidente, ¿no? Y entonces, la pregunta que me he hecho muchas veces: bueno, ¿qué pasa entonces con ese bebé que murió sin ser bautizado? Pues, y esto se responde desde la dignidad de ser hijos de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza, pues, para una misión, y evidentemente las personas que por X o Y razón no sean bautizadas, pues tienen esa dignidad de ser hijos de Dios, y a Dios compete pues esta salvación de los hombres, de la humanidad. Y es por eso que esto es tan interesante. Entonces nosotros, a través de esa iniciación cristiana, vamos conociendo, nos vamos relacionando o nos vamos amistando con esa verdad de salvación que responde a la pregunta de por qué somos católicos, pero más allá de una respuesta teórica. Hay pues un impacto espiritual y salvífico ahí en esa vida sacramental.
cuando nosotros recibimos la Eucaristía, pues en este caso está el sacramento de la Eucaristía y recibimos la Eucaristía por primera vez, la primera comunión, pues eso es algo muy bonito porque estamos recibiendo el cuerpo de Cristo. Y esto no puede tomarse a la ligera. Esto tiene que tener una trascendencia importante. Pues muchas veces, evidentemente, pues los niños viven el sacramento sin profundizar en lo que esto significa, pero la madurez pues nos va llevando a irlo conociendo más. Dios se nos revela a todos en algún momento de nuestras vidas. Y hay una gran responsabilidad en este tiempo, en el marco de la evangelización. Las familias, los padres de familia, las abuelitas, los abuelitos, pues tienen una gran responsabilidad en esa apostolicidad. Es decir, transmitir la verdad y lo que significa ser católico. Y hoy en día pareciera que esto más bien está apagado. Hoy en día pareciera más bien que los niños hacen la primera comunión y la última, porque van como un acto social y simplemente no tienen idea de lo que están haciendo, a pesar de que se hacen algunos intentos en la preparación y evidentemente la iglesia custodia todo eso, pero la familia tiene una gran responsabilidad. Hay una apostolicidad y hay que entender lo que significa la Eucaristía. Ustedes saben cuántos milagros eucarísticos han ocurrido en el mundo. Aquello es asombroso. Milagros eucarísticos en donde se observa la hostia presenta signos de sangre o signos de un pedacito de corazón y aquello se ha llevado a investigación y resulta que se determina pues el tipo de sangre, hasta se ha encontrado que es un pedacito de miocardio, unas cosas realmente asombrosas y que han llevado también a muchos sacerdotes y personas que en el momento, son testimonios bellísimos, que en el momento de ver aquello han estado dudando de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, pues Dios se encarga de manifestarse. Y a eso se le llama pues, revelación privada. Son revelaciones que la Iglesia, en su apostolicidad y en su sagrada tradición, pues va buscando también custodiar, validar, para enriquecer. Pero existe la revelación pues máxima y esa revelación que Dios nos da en Cristo. No quisiera ponerme como muy teórica en este tema porque creo que también si bien es cierto esto es importante, pues nosotros también tenemos que irlo descubriendo en nuestra cotidianidad, entendiendo la importancia de estar formados siempre. Pero bueno, existe esta, quiero también ilustrarlo porque existe esa revelación que Dios nos da. Dios se revela al mundo en Jesucristo. Los invito a buscar un documento que está en el Concilio Vaticano II, esa información es de dominio público y se llama la Dei Verbum. Es un documento que habla de la revelación de Dios a la humanidad y es bellísimo. Bellísimo. Yo leo la Dei Verbum y la vuelvo a leer y la vuelvo a leer y cada vez consigo más cosas, porque es muy didáctico y evidentemente aquí lo que ha hecho la Iglesia a través de este documento pues es tomar, colocar o plasmar en un lenguaje sencillo lo que está pues en la Sagrada Tradición, lo que está escrito. Y esto se va explicando pues de una forma muy pedagógica. Por ejemplo, en ese documento se habla cómo Dios se ha revelado, por ejemplo, desde el Antiguo Testamento a un pueblo que iba comprendiendo a su ritmo, a su manera, en su historia, pues un pueblo que iba descubriendo en medio de exilios, en medio de poderíos, en medio de tragedias humanas, iba descubriendo esa verdad de Dios que salvaba, ¿no? Y ahí nacieron los profetas y ahí Dios se iba revelando.
Pero ese pueblo fue madurando y madurando, madurando y madurando hasta que el culmen de esa revelación pues ocurrió en Cristo. Y es algo tan bello porque es algo que también se venía anticipando, se venía prefigurando, se venía anunciando. Así que bueno, de verdad los invito a leer ese documento, a profundizar en ese documento para que entendamos a profundidad y de una forma madura esa razón de ser católicos. ¿Qué significa? ¿Por qué soy católico? Bueno, porque en primer lugar entiendo que a través de esa vida sacramental pues yo me puedo salvar. ¿Cuáles son los sacramentos? Los sacramentos de iniciación cristiana: bautismo, confirmación, bautismo, Eucaristía y confirmación. El sacramento de la confesión, por ejemplo, en donde yo, a través de la figura del sacerdote, pues me doy cuenta de mis fallas y mis pecados y mis faltas son perdonados. Pues esto también tiene una verdad salvífica importantísima. Entonces así nosotros se va descubriendo a través de cada una de estas revelaciones qué es lo que significa o la razón de ser católicos. Más allá de esto y lo que significa este documento, que los invito a leerlo de verdad una y otra vez, a mí me ha ayudado muchísimo. Existe lo que se llama la revelación privada. O sea, privadamente y de una forma muy personal, así como inicié este programa diciéndoles, bueno, yo le pedí a Papá Dios que se mostrara y fue a través de esa escena que no solamente revivió en mí la maternidad y cómo la viví y me dio un gran gozo, sino que también pues fue una respuesta en ese momento de una manera sencilla. Pues Dios se nos va revelando paso a paso para que nosotros podamos madurar esa verdad. Y yo les pongo un ejemplo. Hace 6 años, cuando me introduje en ese documento de la Dei Verbum, no lo comprendía o no lo saboreaba o no lo desmenuzaba como lo puedo hacer ahora. Y cada vez que lo leo, cada vez que lo medito, o sea, cada vez que profundizo en él, puedo descubrir más cosas, ¿no? Y eso es lo que va dando esa relacionalidad y esa búsqueda, ciertamente. Entonces, a través de todo eso vamos comprendiendo y vamos respondiendo a esa pregunta de por qué ser católico. Tenemos entonces esa iniciación cristiana que desde la tradición nos introduce, vamos respondiendo. Tenemos también esa revelación de Dios al mundo, como Dios se revela, pues Dios viene al mundo en Cristo. ¿Lo creemos o no? ¿Y a qué vino Él? A sanar a los enfermos, a los leprosos, a los ciegos. Vino a devolver la vista para que pudiéramos ver mejor, ver esa verdad que se revela. Vino también a levantar a las personas que estaban pues despreciadas, que estaban en una situación difícil, en una situación de oscuridad. Vino a sacar a los demonios. Es decir, Él vino a salvar. Y a través de todos esos hechos prodigiosos, pues se muestra el poderío de Dios, pero simplemente Él, pues, se entregó por nosotros, murió en la cruz de una forma muy escandalosa para resucitar el tercer día. Se hizo uno más. Asumió nuestra parte carnal, ¿no? Nuestra realidad de muerte en la cruz, de entrega hasta luego vencerla. Y esta es la razón principal, queridos amigos, de ser católico. Entender que la oscuridad y la muerte no tienen la última palabra. Dios es un Dios de vida, no es un Dios de muerte, es un Dios de vida, es un Dios del sol, el sol que nos ilumina todas esas áreas oscuras que podamos tener. Y esto es lo importante y esto creo que es lo que responde primeramente a esa pregunta de la razón primordial de ser católico. El Dios de la vida nos rescata, nos redime
Y Él lo va haciendo en cada ser humano de una forma muy especial, de una forma muy pedagógica. No a través de cosas estrepitosas, sino así, una suave brisa. Cuando nosotros lo buscamos con el corazón, Él nos va a responder. No tengamos la menor duda de eso. Creo que este es un tiempo en donde también se nos llama, sobre todo los que estamos en estos medios, a hacer periodismo muy innovador, muy valiente, que muestre la vida. Lamentablemente el mundo nos muestra a veces el escándalo es lo que hace más bulla. Hace más bulla, por ejemplo, un hombre que mató a 10 personas que un hombre que vivió. Hace más bulla un esposo malo a un esposo bueno, un hombre bueno. Hace más bulla un padre desgraciado que golpea a sus hijos o que le hace daño a sus hijos. Hace más bulla eso que un padre que todos los días sale y se sacrifica y va a buscar el pan. Es decir, lo bueno ha quedado como metido en el cuaderno, metido en un cofre. Y yo creo que es momento de rescatar todo eso. Rescatar también esa verdad trinitaria que queda muy reflejada en la verdad de la familia. Y por eso es que Dios ha nacido en una familia y quiso manifestarse a través de una familia. Entender que allí también en esa cotidianidad está Dios y que a pesar de que puedan presentarse dificultades, desavenencias, tropiezos, pues entender que ahí hay una revelación importante. Muchas veces como seres humanos buscamos las 5 patas al gato y queremos buscar entonces a Dios en lo oscuro, en lo tenebroso, en el misterio que nadie descubre. Y no, Dios es un misterio, ciertamente sí, pero que se revela a cada criatura, a cada uno, porque justamente también el ser humano, como viene de Él, va a buscar siempre de Él y por lo tanto no vamos a quedar desasistidos en esa búsqueda. Cada uno en lo que hace, cada uno en lo que es, cada uno en lo que vive, lo va descubriendo desde la razón. Hay quienes cuentan cómo lo descubren en un libro, por ejemplo. Hay quienes cuentan que lo descubren a través de una sonrisa, a través de una suave brisa, como le pasó al profeta Elías, por ejemplo. Y así, y eso justamente responde a esta pregunta que nos da esa razón de ser católicos. No podemos vivir la vida así como vaya cursando el viento. Yo creo que los acontecimientos que están ocurriendo ahora, a la luz de todo lo que estamos viviendo, tantas situaciones de injusticia, pues también me hago otra pregunta, razón de esa verdad tan bella de ser católica. Estamos esperando que venga Dios otra vez para que ponga orden. Hay cosas que no están bien en medio de tanta injusticia, en medio de tantas desavenencias, en medio de tantas cosas donde pareciera gobernar el mal en lugar del bien. Pues necesitamos que Dios venga a poner un poco de orden, ¿no? Él lo hace en nuestras vidas, Él lo hace en nuestra realidad, Él nos salva, Él nos dignifica, Él nos redime, pero hace falta que el mundo lo entienda. Y por eso es que estas iniciativas a través de estos medios son tan importantes y cuestan tanto. Y yo creo que de una u otra manera, cuando somos tocados así y cuando encontramos esas razones de ser católicos, pues no podemos callar lo que hemos visto y oído. Pues ciertamente yo puedo decir que soy católica porque entendí que necesito ser salvada, entendí que en esta vida estamos de paso, entendí que Dios pudo transformar una realidad oscura en mí, por ejemplo, como lo hace con todos, pero en mi caso, pues de una infancia difícil, de una realidad oscura en la infancia, en donde había pues muchos maltratos psicológicos y de todo tipo,
Y sí, pues desde una dinámica casi que de la cultura de la muerte, cómo Dios me rescató a través de ser mamá, ser esposa, hacer familia. Y fui descubriéndolo ahí. Y por eso es que comencé este programa hablando de esta escena de esta mujer que estaba cargando a su hijo, porque eso responde también a esta pregunta. Dios nos sostiene, Dios nos carga en sus brazos, somos sus hijos y eso nos da una dignidad tremenda. Hace un par de semanas escuché la prédica de un sacerdote espectacular, con quien he colaborado muchísimo también. Y él tomó en medio de su prédica, enfrente de un montón de personas, él tomó un basurero y se movía en el lugar con el basurero cargado e hizo esta pregunta: ¿alguna vez ustedes se han sentido como una basura? ¿Por qué se han sentido como una basura? Alguien los ha hecho sentir como basura. Y eso lamentablemente sucede. Y eso es otra razón para poder ser católicos, porque cuando nos hacen sentir en determinadas circunstancias, por la razón que sea, como basura, el mismo mundo que a veces va demasiado acelerado, en nuestras familias también puede suceder, pues Dios nos rescata, nos dignifica para, desde el punto de vista con sustento bíblico, responder a esta pregunta de la razón para ser católicos. Por ejemplo, hay una escena bellísima, y siempre hablo de esto, y es la escena entre Jesús y la mujer samaritana. Esto tiene un trasfondo bellísimo, profundo, de encuentro, de psicología, de pedagogía. No es que esté reduciendo la figura de Jesús a la figura de un psicólogo, no. Que no vaya a salir alguien aquí a regañarme por esto, no. Pero Dios también contempla las verdades humanas, las estrategias humanas. Y cuando Dios aproximó a esta mujer, y esta historia nos la cuenta nuestro amigo San Juan, Él no la regañó, Él no le sacó pues un papel, una cartilla con todos sus pecados y sus faltas. Él se introdujo en su verdad, Él se introdujo en su realidad, la acompañó, se achicó a su nivel y más bien le pidió, le dijo: tengo sed. Le hizo sentir también que él era humano. Y paulatinamente, en el curso de un encuentro y de una conversación, ocurrió una revelación. Luego de esa revelación, aquella mujer no volvió a ser la misma. Jamás. Tal vez la situación que tenía aquella mujer con los hombres, con los que vivía, pues no iba a cambiar de la noche a la mañana. Pero esto le dio la valentía y la dignidad de mujer que no había descubierto en aquel momento, producto de los preceptos y de las verdades que vivía pues el pueblo judío en aquel momento, porque no habían pues evolucionado. Eso fue lo que hizo Jesús, y aquello era escandaloso. Él veía el corazón de la persona. Jesús era judío. Jesús en ningún momento vino a abolir la ley. Recordemos que el cristianismo pues nace luego, pues una vez que Jesús instituye la última cena, donde Él promete quedarse, donde Él promete pues ser esa carne. Pues imagínense ustedes qué escandaloso. A los católicos nos han llamado hasta caníbales, porque o sea, ¿cómo es posible que nos comamos la carne de Cristo? Wow, es algo un poco loco, ¿no? Pero ahí está. Y es la verdad, pues la verdad que nos salva. Cristo es cuerpo y sangre ahí, en la hostia consagrada, en el vino, ahí está. Cristo es su cuerpo ahí, en esa hostia. Ese episodio tan profundo de la transubstanciación. Y entonces, volviendo a esa escena de la mujer samaritana, pues allí Jesús la rescata de una realidad y avanza. También no podemos dejar de un lado toda esa revelación que Dios nos da y que está documentada en el Antiguo Testamento. Es bellísimo. Todas esas historias son bellísimas. Pero bueno, nuestros hermanos judíos todavía pues esperan que Cristo venga, no lo han reconocido. Y yo aquí hablándoles, puedo decirles que
yo he reconocido a Cristo no porque me contaron la historia, porque también de una u otra manera he vivido esa experiencia como ocurrió con la samaritana. Y por eso estoy aquí. Y por eso siento esa valentía, aunque me llamen como me llamen. Una sola personita que se convierta justifica la fatiga de la evangelización, decía San Juan Bosco. Entonces, esto nos da esta fortaleza y en estas razones para ser católico, pues nosotros también encontramos una fuerza para poder llevar esa verdad a los demás. Y aunque a veces algunos sacerdotes se sientan un poquito incómodos cuando hay mujeres evangelizando, porque esto es verdad, algunos sí abren el corazón y validan pues esta realidad de que hay muchos laicos haciendo un esfuerzo enorme, no solamente por formarse, sino por llevar la palabra, porque sí, hay que formarse, esto es algo serio, esto no es cualquier cosa. La fe tiene exigencia, tiene renuncia, pues también pues hay unos que reciben y hay otros que no les gusta mucho, pero hay que seguir. La samaritana no pidió permiso, la samaritana una vez que se encontró con Cristo salió a anunciarlo, y punto, porque vivió la experiencia. Y aquella mujer, cuánto dolor albergaba dentro de sí. Y entonces, luego de ese encuentro, no somos las mismas personas. Y hay una necesidad real, movida por el Espíritu Santo, a seguir anunciando. Esta es la razón de ser católico. Cada uno desde su realidad. Así que simplemente hay que hacer una invitación a las abuelitas, a los padres de familia, a transmitir la fe a sus hijos y a poder conservar esa apostolicidad. Más allá que un compromiso, es algo como de vida o muerte. Saber, mira, si yo no enseño la fe a mis hijos, pues bueno, van a estar así a la deriva. Y hay una gran protección, contención, cuando aquello lo vamos entendiendo de verdad. Queridos amigos, somos hijos de Dios. Tenemos la dignidad de ser hijos de Dios. Y además de eso, podemos ser salvados en Cristo que ha venido a perdonarnos nuestros pecados y que nos ha dejado todo sobre la mesa. Esa es la razón que tenemos para nosotros ser católicos, la salvación. Ser salvados desde ya y poder vivir una verdadera transformación desde lo que somos, desde nuestras familias, en nuestros trabajos. ¿Por qué hay tantas divisiones familiares? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas divisiones familiares? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantas situaciones de injusticia? Pues la vamos respondiendo desde esas razones que damos para ser católicos, pidiéndole a Dios esa salvación tan necesaria, no solamente aquí en la tierra, sino bueno, desde el punto de vista escatológico, desde lo que somos y hacia dónde vamos, necesitamos ser salvados. Y nosotros los católicos entonces tenemos esa gran novedad que nos trae Cristo, que nos perdona, que nos rescata, que nos dignifica y que nos lleva pues a conocer a Dios en Él mismo, y que todo esto, pues todo este camino permite que veamos todas las situaciones de una perspectiva distinta, que podamos realmente iluminar todas esas realidades. Así que hay un sinfín de razones para ser católicos, cada uno pues en su interior que se vaya respondiendo, que vaya meditando, pero sobre todo tenemos que pedir, desde esas razones que tenemos para ser católicos, tenemos que pedirle mucho a Dios, no solamente sabiduría, sino también la valentía para el anuncio en estos tiempos tan apremiantes. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por esta oportunidad. Gracias a los padres agustinos por el espacio y nos vemos en una próxima edición del programa Teología al Día. Un fuerte abrazo. Hablo para ustedes Isabela Orellana desde Caracas, Venezuela. Señor, oriente mi pensar y actuar, y que tu espíritu me ayude a caminar. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Hoy quiero ser, Señor,
gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Yo quiero amarte, Señor, te entrego todo lo que soy, y aunque mi corazón te doy.